Países cierran la puerta al dólar en un giro histórico. ¿Acaso este es el fin del dominio financiero de Estados Unidos? Bienvenidos a Tertulia Política, donde desentrañamos los hilos del poder. Hoy una tormenta sacude al panorama global. El índice de aprobación de Donald Trump se desploma a niveles históricos, ¿sí? Así como lo oyen. El dólar enfrenta una crisis sin precedentes y varios países restringen su uso en un desafío directo al dominio financiero de Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, pues quédate, porque este análisis te va a volar la cabeza seguramente. Pero ya te la sabes. Primero, un minutito de antecedentes. Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Donald Trump prometió un renacimiento económico con políticas proteccionistas y aranceles masivos. Sin embargo, su estrategia ha generado más incertidumbre que prosperidad. Los aranceles, que alcanzaron hasta el 104% contra China y el 20% contra la Unión Europea y ahora el 145% contra China, desataron una guerra comercial que debilitó la confianza en el dólar como moneda de reserva global. Paralelamente, países como Rusia, China e Irán, hastiados de sanciones estadounidenses, han acelerado la desdolarización. Sí, así como lo escucharon. El país quiere dejar el dólar para siempre, promoviendo monedas locales en sus transacciones. Esta combinación de factores ha puesto al dólar contra las cuerdas y ha erosionado la popularidad de Trump, especialmente entre votantes que esperaban estabilidad económica. Ahora bien, el desplome de la aprobación de Trump, de eso vamos a hablar. El índice de aprobación de Trump, según una encuesta de Gallup publicada el 10 de abril de 2025, cayó al 32%, un mínimo histórico para su segundo mandato. Y en apenas 3 meses, en 6 días cumple 3 meses, 2 meses y cachito. La razón principal, según analistas, es el impacto económico de sus aranceles. Bueno, el economista Paul Krugman, en una columna de The New York Times, señaló lo siguiente: Trump subestimó la interdependencia global. Sus aranceles no solo dañaron a otros países, sino que dispararon la inflación en Estados Unidos, golpeando el bolsillo ¿de quién? De los trabajadores, como nosotros. Pues bueno, una encuesta de Pew Research mostró que el 65% de los estadounidenses considera que la economía está peor que hace un año y el 70% culpa directamente a las políticas comerciales de Trump. Sí, esto ha generado, ¿qué ha generado? Descontento incluso entre su base republicana, especialmente en estados industriales como Michigan y Ohio, donde ¿qué hay? Las fábricas de coches. Estas que enfrentan costos crecientes por insumos importados, por el pésimo manejo político de Donald Trump. Ahora bien, ya hablamos de su desplome. Ahora hablemos de la muerte del dólar. ¿Realidad o exageración mía? Vamos a ver. El dólar históricamente ha sido la columna vertebral del comercio global. Y eso es una realidad. Enfrenta una crisis de confianza. Esa es otra realidad. Según el Fondo Monetario Internacional, en el primer trimestre del 2025, la participación del dólar en las reservas globales cayó al 54%, el nivel más bajo en décadas. Bueno, Jason Thomas, jefe de investigación del grupo Carley, advirtió lo siguiente: el oro está superando a los bonos del tesoro como refugio seguro, una señal que los inversores ya no ven al dólar como intocable, porque antes la gente se refugiaba en el dólar como lo más poderoso que había en el mundo, ahora ya no, ya es el oro. La guerra comercial de Trump ha acelerado la desdolarización. Un informe del Cronista del 5 de abril del 2025 detalla cómo países como Rusia, Bielorrusia, Turquía, China e Irán han restringido el uso del dólar en transacciones comerciales, promoviendo monedas como el yuan, el rublo o el euro. Por ejemplo, China ha firmado acuerdos en yuanes con socios asiáticos, mientras que Rusia exige pagos en rublos por su gas. Esas medidas buscan reducir la influencia financiera de Estados Unidos, que durante décadas usó el dólar como herramienta de sanciones. Pero como todo, le llegó su hora. Las restricciones al uso del dólar. Fíjense, la desdolarización no es solo simbólica. Según el cronista, al menos 11 países han implementado restricciones al uso del dólar en 2025. ¿Incluyendo quién? Ahí les va. Rusia prohíbe pagos en dólar para exportaciones clave. China limita transacciones en dólares en sectores estratégicos. Turquía fomenta el uso de la lira en comercio estatal. Irán ha eliminado el dólar de su comercio exterior debido a sanciones. Hungría y Serbia reducen la dependencia del dólar en operaciones financieras. Bueno, esas restricciones han generado un efecto dominó. Por ejemplo, un informe de Bloomberg del 25 de marzo de 2025 señala
que el índice del dólar cayó un 4% en un mes, su peor desempeño en 2 años. Esto ha encarecido las deudas de países emergentes, ¿sí? Los que están dominados por dólares, como es el caso de México, donde el peso alcanzó las 20 unidades por dólar. Claro que nos afecta y nos pega fuerte, ¿sí? Junto con esto vienen otras repercusiones, como por ejemplo la caída de las bolsas. El anuncio de aranceles provocó una debacle bursátil global. El 3 de abril de 2025, Wall Street registró su peor jornada en 5 años, con pérdidas de 6.6 billones de dólares en 2 días. Europa y Asia también sufrieron con caídas del 8% en el Euro Stoxx 50 y el 9% en el Nikkei japonés. Bueno, ahora, no solo se cayeron las bolsas, también hubo represalias por parte de China. Beijing respondió a los aranceles de Trump con gravámenes del 34% a productos estadounidenses y sanciones a empresas norteamericanas, intensificando ¿qué? La guerra comercial. Ahora, también se dio una pausa arancelaria, es decirlo. El 9 de abril, Trump anunció una pausa de 90 días en los aranceles a países que no tomaron represalias, lo que disparó las bolsas temporalmente. Sin embargo, analistas como Robert Threes, ex vicepresidente de la Reserva Federal, advierten que esta pausa es un parche temporal que no resuelve la incertidumbre estructural. Otra repercusión más, crisis de deuda en Estados Unidos. Sí, fuerte esto, ¿eh? La menor demanda de bonos del Tesoro, según el Confidencial, podría disparar los rendimientos y complicar el financiamiento del déficit estadounidense, que supera los 2 billones de dólares anuales. Ahora bien, ¿qué impacto tendría nuestro país? Los aranceles del 25% contra México han debilitado al peso y amenazado las exportaciones, que representan el 40% del Producto Interno Bruto mexicano. Y bien, aquí surgen varias. La primera, ¿por qué cae la aprobación de Trump si sus votantes apoyaban el proteccionismo? Bueno, muchos votantes esperaban que los aranceles protegieran empleos locales, pero el aumento de precios, inflación del 6% en Estados Unidos y la pérdida de competitividad de industrias dependientes de importaciones han generado ¿qué? Frustración, y mucha frustración. Otra pregunta, ¿realmente está muriendo el dólar? No literalmente, que decir las cosas como son, pero su hegemonía está en declive y ese es el inicio de algo. El dólar sigue siendo la principal moneda de reserva, pero la desdolarización reduce su demanda, lo que podría debilitarlo a largo plazo. El yuan, por ejemplo, ya representa el 3% de las reservas globales, un aumento significativo. Otra pregunta interesante, ¿qué significa esto para países como México? Interesante, ¿no? Países emergentes enfrentan un dólar más caro, lo que encarece sus deudas y reduce su poder adquisitivo. México, por ejemplo, podría entrar en recesión si los aranceles persisten, según un análisis del Financiero. Ahora bien, ¿pueden otros países reemplazar el dólar? Corto plazo, no, definitivamente. El euro y el yuan no tienen la infraestructura ni la estabilidad para asumir el rol del dólar, pero a mediano plazo, un sistema multipolar de monedas es posible. ¿Según quién? Christine Lagarde, presidente del Banco Central de Estados Unidos. Según él, dice que a mediano plazo puede que sí. A corto plazo, no. Ahora bien, hablemos de unas posibles repercusiones como más en específico. En lo económico, bueno, una recesión global es probable si la guerra comercial se prolonga. Fitch estima que el Producto Interno Bruto mundial podría caer 2.8% solo por los aranceles de Donald Trump. En política, el desplome de Trump podría fortalecer a la oposición demócrata en las elecciones de medio término de 2026, las intermedias, pero también alimentar movimientos populistas en otros países. Y en geopolítica, ¿qué repercusiones puede haber? Bueno, la desdolarización fortalece a potencias como China y Rusia, pero podría generar inestabilidad en mercados emergentes dependientes del dólar. Desde una perspectiva un poquito más de izquierda, estas políticas reflejan el fracaso del proteccionismo unilateral, castigan a las clases trabajadoras que enfrentan inflación y desempleo, mientras benefician a ciertas élites corporativas que evaden los costos. La desdolarización, aunque riesgosa, abre una oportunidad para un sistema financiero más equitativo, pero solo si se priorizan las necesidades de los más vulnerables. En fin, primero los pobres. En conclusión, el mundo está en un punto de inflexión bastante complicado, bastante intenso o preocupante, diría yo. La caída de Trump, el tambaleo del dólar y el rechazo global al billete verde no son solo titulares, son señales de un orden económico que se resquebraja. Desde Tertulia Política creemos que este caos es también una oportunidad para repensar un sistema que ha priorizado el poder sobre la justicia. La pregunta no es si el dólar sobrevivirá, sino si podemos construir un futuro donde la economía sirva a las personas y no a las élites. Nos vemos en la próxima tertulia, porque la política, esa nunca. Nos vemos. Hasta la próxima.